Buenos días amigos, soy Bernardo y os doy la bienvenida al canal Bernardo Tutoriales. En esta ocasión, en este vídeo, os traigo dos dispositivos de FNIRSI estupendos. Por un lado, el DSO TC3. Es un osciloscopio, comprobador o medidor de componentes y generador de señales o generador de frecuencia. En un vídeo de hará un par de meses ya estuvimos viendo su hermano menor TC2. Y vimos que hacía unas mediciones estupendas. Nos hacía un estudio, básicamente un estudio del componente que le pusiéramos. Bien, pues en esta ocasión vamos a ver, como digo, su hermano mayor, el DSO TC3. El DSO TC3 viene con sonda para osciloscopio. Aquí tenemos el manual de instrucciones completito, que aunque no viene en español, lo tenemos en inglés y nos puede servir perfectamente. Otros aparatos solo lo traen en chino. Ahí sí que la liamos. Aquí os quiero presentar, yo creo que la estrella del vídeo, porque se trata de un osciloscopio digital con doble canal y un ancho de banda analógico de 100 MHz por canal, que nada tiene que ver, lógicamente, con el TC3, que tiene un ancho de banda de 500 kHz. La verdad es que se nos queda muy cortito, pero sin duda, amigos, este es una cosa que tampoco es una barbaridad profesional, pero sí que es verdad que este osciloscopio en un taller electrónico casero para Arduino, para Microbit, para Raspberry, no se nos va a quedar pequeño nunca. Así que amigos, vamos a ver la intro y desembalamos todo esto. ¡Vamos allá! Y bueno, como podéis ver, aquí tenemos en especificaciones que podemos medir triodos, diodos regulables, MOSFET, SCRs, TRIAC, capacitores o condensadores. Seguramente los MOSFET y los TRIAC son los que más os suenan. Esto ya lo estuvimos viendo todo en el TC2, entonces vamos a centrarnos más en lo que es el osciloscopio. Pero bueno, por enseñaros un poco el manual de instrucciones para que veáis que viene perfectamente detallado, botón, operación y función, y nos especifica toda la botonera frontal, con lo cual no vais a tener ningún problema. Aquí también tenemos los sockets para testear, para comprobar componentes, los agujeritos, y si queréis ver esto con más detalle, tenéis que ir a ver el vídeo del TC2, porque ahí explicamos que no se podían mezclar algunos agujeros con otros, en fin, todo eso es muy importante. Bien, pues para empezar lo vamos a hacer con el TC3. Mirad, tenemos, como os he dicho, sonda para osciloscopio. La bolsa, me gusta mucho el detalle de que lleve la cremallera esta. Y aquí tenemos la guía de usuario, pero de la sonda, que es cada accesorio. El conector de la sonda, conector básico, positivo con conector de gancho, y el negativo, la masa. Aquí tenemos el 1X o el 10X para atenuación. Es conveniente que lo tengamos siempre en 10X. Y bueno, pues también tenemos aquí el destornilladorcito pequeño para hacer la calibración, que está aquí, para en el caso de las ondas senoidales cuadradas, generalmente, o sinusoides, podamos verlas lo más cuadradas posible. Bien, esto no tiene mayor importancia, esto sí que es un folleto, no es un manual de instrucciones. Y bueno, el conector BNC es el típico conector para cables coaxiales, cables blindados, es de silicona. Y este cable, debido a su grosor, no cabe en este aparatito. No puede llevar este aparato fino una conexión tan grande para meter el cable. Pero no hay ningún problema, porque tenemos un conversor de BNC a MCX, que es la conexión, ¿veis qué pequeñita? La conexión que lleva el aparato. Así pues, esto lo colocaríamos así, apretamos. Ahí tenemos una pestaña que entraría, lo giramos, ¿veis? Hasta colocarlo ahí, de manera que la conexión queda súper sólida. Y aquí dentro tenemos otra caja con más conexiones. Hay muchos componentes que no se pueden pinchar en los sockets y entonces tenemos que utilizar puntas DuPont con conexiones de gancho para conectar bien las patillas o los terminales del componente. Aquí tenemos el cable para el cargador. Este conector es para hacer lecturas con modulación por ancho de pulso, para el generador de frecuencia o el generador de señales. Y tenemos también un conector MCX que ahora veremos dónde va. Y por último, mira, tenemos el aparato
Aquí meteríamos los componentes. Insisto, todo esto está visto en el vídeo del TC2. Aquí tenemos, al igual que el otro modelo, un comprobador de mandos a distancia de rayos infrarrojos, y por la parte superior tenemos la entrada DSO, que es la entrada para osciloscopio, que tenemos el conector MCX. Tenemos que poner el adaptador porque el BNC aquí, como veis, se queda, la verdad, grandísimo. Tenemos el DDS para este cable de las pinzas de cocodrilo, para el generador de frecuencia, el generador de señales, y por último un tercer conector, también MCX, que es una entrada para medir de 0 a 40 voltios en corriente continua. La pantalla, con las luces que tengo aquí para grabar, pues la verdad que a veces se queda sin visión, pero os aseguro que al natural es una pantalla muy cómoda, con unos gráficos muy cuidados. Para encenderlo le damos al botoncito rojo y aquí seleccionamos osciloscopio, generador de funciones o de frecuencia, herramientas, testeador de transistores, componentes MOS, o sea que tenemos 3 funciones. Y seleccionamos el testeador o comprobador de componentes. Mirad, vamos a medir estos componentes, un par de bobinas, la inductancia, un potenciómetro, la resistencia, un transistor, vamos a localizar el base, el emisor y el colector. Entonces, esto, no sé si se ve claramente, es tan gordo que meterlo aquí se puede, pero luego al cerrar las pestañitas se pueden deteriorar. Así que para eso nos provee FNIRSI de estos ganchitos, de estas sondas de gancho, que vienen muy bien. Entonces vamos a utilizar 2, una de ellas en el 1, otra en el 2 o en el 3, hay más amplitud. Cerramos y ahora conectamos esta aquí y esta aquí. Le damos a OK y pone testeando. Y aquí nos dice que tenemos 0,04 milihenrios y una resistencia de 0,5 ohmios, de medio ohmio. Es una bobina muy cortita, es normal que apenas tenga resistencia y que apenas tenga inductancia. Vamos a medir ahora esta, que es, yo creo, más pequeña todavía. Pues sí, es más pequeña. 0,01 milihenrio y resistencia nula. Bien, pues vamos a poner ahora en el 2 este verde. El orden no importa, el aparato nos especifica cuál es cada terminal y vamos a medir el potenciómetro, la resistencia que nos da un potenciómetro, en según qué posición esté, lógicamente. Bueno, pues aquí estaría a la derecha resistiendo a tope y aquí estaría sin resistir nada. Le doy y me da 1,61 ohmios. Y me dice que la resistencia está entre el 2 y el 3. En el 2 tengo el verde y en el 3 tengo el rojo, con lo cual el negro en este caso no me estaría haciendo ninguna función, lo podría incluso quitar. El potenciómetro tiene siempre 3 terminales, bueno, siempre no, generalmente 3 terminales. 2 son los que resisten la corriente o dejan pasar la corriente y uno es el terminal de datos, el terminal de sistema. Esto, insisto, ya lo vimos en el TC2, ved el vídeo porque es interesante. Bueno, pues como digo, el terminal de sistema no nos hace falta, lo quitamos y ahora le vamos a dar un poquito más y volvemos a medir. Nos tiene que dar más resistencia, 1918 ohmios. Le he dado un poquito y ya está casi en 2000 ohmios, o sea, este potenciómetro va a ser un 10K. Le damos a tope y efectivamente 8472 ohmios, un 10K. Sí, además si lo pone aquí, mirad, 10K. 8472, bueno, no son muy precisos. Estos son los potenciómetros que usamos para ejercicios y la verdad, pues precisión poquita. Y aquí tenemos un transistor, un NPN, que lo vamos a colocar directamente porque este tiene las patillas finitas y aquí no hay problema. Le damos a OK y tenemos transistor NPN y fijaos qué precisión a la hora de mostrarnos los valores. En el 1 el emisor, en el 2 la base y en el 3 el colector. Impresionante. Y luego los valores del transistor. O sea que es un aparatito que para esto es súper válido. Y por último, mirad, quiero mostraros aquí en el menú, me voy a herramientas y quiero mostraros la opción de voltaje que se mide con la entrada MCX IN
de 0 a 40 voltios. Así que lo ponemos y vamos a medir, por ejemplo, pues esta pila. El polo positivo lo agarramos con la pinza de cocodrilo, 1380 voltios. Bueno, esto no tiene ningún misterio, no es nada que no haga perfectamente un multímetro. La diferencia quizá es que es una medición instantánea, es que toco y se pone el 1380, no solo con una rapidez tremenda, sino con una precisión absoluta. Y bueno, tenemos más opciones para medir componentes como medidores de temperatura, de humedad, el DS18B20, es un medidor de temperatura, el DHT11, este lo conocemos, de humedad, el decodificador de rayos infrarrojos para mandos a distancia, en fin, tenemos infinidad de cosas que hacen que este aparato sea una auténtica chulada. Es el último modelo que ha sacado Efenirsi en este tipo de dispositivo. Tiene aquí el soporte para colocarlo así de una manera muy cómoda y la verdad que, bueno, para comprobar componentes es espectacular. Vamos a probar la función de osciloscopio. Pues aquí tenemos la sonda y lo introducimos en DSO hasta que haga un clic. Ahí está. Le damos a OK y ya estamos en la opción osciloscopio. Fijaos qué nitidez en la pantalla. Y bueno, como veis, nos indica primero el estado de la batería. Os he comentado que es recargable y lo primero que tenemos que hacer es cargarlo. Así que estado de la batería a tope. Y aquí tenemos un montón de valores como el voltaje máximo, el mínimo, el voltaje pico a pico, el duty, la frecuencia, en fin, todo está evidentemente a cero. El osciloscopio sirve para medir ondas senoidales o sinusoides, pero en este caso no tenemos ninguna onda. ¿Cómo vamos a generar una? Bueno, pues en este caso con el propio aparato podemos generar una señal, porque como os he dicho, aquí en el DDS lleva un generador de frecuencia o generador de señales. Por lo tanto, usamos las pinzas de cocodrilo y lo conectamos en el DDS. Ahí, hasta oír el clic. Vamos a conectar las pinzas de cocodrilo con las pinzas de lectura del osciloscopio. Positivo del osciloscopio con positivo de generador de señales y negativo con negativo. Bien, pues mirad, ahora sí que ya empezamos a tener una señal. Le damos a automático. Bueno, no hace falta calibrar. Tenemos una señal excelente, ¿lo veis? Si tuviéramos los picos de arriba y los picos de abajo con una visión defectuosa, ¿veis cómo oscila? Hacia abajo, mirad. Pues lo voy a calibrar justo al medio. Ahí está. La verdad que venía muy bien calibrado de fábrica, entonces no habría hecho falta tocarlo porque lo he dejado exactamente igual. Pero bueno, como veis, aquí tenemos la señal que está generando de un máximo de 0,32 voltios, un mínimo de 0, nada, una frecuencia de 1 kHz. Y tenemos un duty del 50%, que es lo normal, y un ciclo de 1000 milisegundos. Si queremos cambiar alguna de estos valores, de estas magnitudes, pues solo tenemos que movernos, por ejemplo, aquí, milivoltios y subirle o bajarle. 200 milivoltios, 500, y si os dais cuenta la onda va variando conforme le demos más voltaje, va haciéndose más estrecha. El automático se puede seleccionar desde aquí. Al darle automático nos pone la onda además en el medio y con los valores óptimos. Vamos a cambiar, por ejemplo, los 500 microsegundos por 1 milisegundo, 2. Para verla más claramente podemos hacerlo en 200, en 100 y ya la distanciamos muchísimo. Por lo tanto, insisto, los valores óptimos serían los que nos da Auto con 500 microsegundos. Luego hay una función bastante interesante que es cuando queremos ocultar los datos y quedarnos solo con la sonda. Mantenemos pulsada la tecla Hold y desaparecen los datos. O lo volvemos a pulsar un par de segundos y lo volvemos a mostrar. Bien, pues vamos a generar otra
frecuencia que no sea la del propio osciloscopio. Como el 1014D también lleva generador de funciones, es un 2 en 1 el osciloscopio que vamos a ver ahora, pues vamos a generar una frecuencia con el 1014 y la vamos a visualizar aquí. A partir de aquí prestad atención porque este es el rey de este vídeo, sin duda, ya veréis qué aparato más chulo. Y lo primero que vemos es un transformador para alimentar el aparato. Aquí tenemos la conexión, lo vamos a dejar conectado y esto va al osciloscopio. Aquí tenemos un cable por si queremos conectar el osciloscopio al ordenador para poder pasar pantallas, para poder pasar gráficos al PC. Y aquí, mirad, la sonda de pinzas de cocodrilo con su correspondiente conector BNC. También trae su núcleo de ferrita para las interferencias. Aquí tenemos la sonda del osciloscopio, su destornillador para calibrado. Viene también en una bolsita con su cremallera. Me gusta a mí el detalle ese de la cremallera. Y fijaos qué conexión, ¿eh? Totalmente blindada. Mirad, tenemos más cosas aquí. Otras dos pinzas. Aquí es que tenemos doble canal, es dual. Y por fin el aparato, amigos. Mirad qué chulada. Instrucciones, solo trae inglés. Con lo cual es bastante completito. Y bueno, amigos, esto sí que es un aparato para disfrutarlo. Amigos, tenemos un pedazo de pantalla de 7 pulgadas extraordinaria. Tenemos el asa de transporte para llevarlo donde queramos. Es totalmente portable, claro, es tan manejable, tan ligero, pesa poquito. Y vosotros diréis, bueno, ¿y por qué portable si se enchufa la corriente? Ya, pero se enchufa la corriente con tan poco voltaje, con tan poca intensidad, que se puede alimentar pues con cualquier batería externa, con cualquier powerbank. Luego aquí tiene unas patitas para echarlo así hacia atrás. A mi gusto se quedan cortas. Le voy a poner algo porque yo la prefiero así, bastante más inclinada. Y la conexión aquí detrás. Y para que lo veáis, vamos a colocarle la caja del TC3. Vamos a darle al power, vamos a encender y mirad qué pantalla. En este vídeo poco podemos ver, solo pues deciros un poco dónde estarían las funciones. Mirad, función de automático la tenemos aquí. El relé se activa y desactiva varias veces y nos pone el aparato en automático. Aquí tenemos la entrada USB con la salida al ordenador. Tenemos dos canales, es dual channel. Bien, pues vamos a quitar esto porque lo que yo quiero es generar una función que podamos leer con el TC3. Y bueno, aquí tenemos la sonda, que me ha gustado mucho, la verdad, y lo vamos a conectar en el canal 1. Para conectar la sonda hay que buscar siempre los pivotitos, tanto los machos como los hembras, hay que hacerlos coincidir ahí. Y lo giramos, pero no de aquí, porque esta parte es móvil para buscar el tema del calibrado, sino de aquí abajo. ¿Veis? Ahí. Y esto se queda totalmente sujeto. Bien, pues con esto vamos a leer una función que vamos a generar con el generador de funciones. El generador de funciones lo tenemos aquí, donde pone gen, y la conexión es exactamente igual. Lo metemos, lo giramos y ahí está. Facilísimo, además limpio, es una conexión que no hay que apretar, que no hay que hacer nada, es tremendo. Aquí tenemos la posición del canal 1, la configuración del canal 1, todo esto lo vamos a dejar y aquí tendríamos la posición del canal 2. Perdón, lo he ocultado. ¿Veis? En un principio el canal 2 a mí no me hace falta, por lo tanto lo apago. Bien, pues yo en el generador de funciones, como habéis visto en el otro aparato, tengo que conectar positivo con positivo y negativo con negativo. Y le doy a automático. En automático me coloca el canal 1 en el centro y es cuando le doy a generador de funciones. Y tengo una onda tipo triangular. Esta onda está seleccionada aquí en verde, ¿lo veis? Yo puedo ir dándole a OK, se me iría ahora a DATI, luego se me iría a frecuencia y podría ir cambiando lo que quiera. Y aquí podemos seleccionar la onda cuadrada, redonda, custom, o sea, personalizada, por pulsos, multiaudio, en fin, hay infinidad de ondas, infinidad de tipos. Bien, pues vamos a generar todas estas ondas, vamos a leerlas con nuestro aparatito TC3. Bien, pues encendemos el aparato
nos aparece en osciloscopio y le vamos a conectar la sonda en DSO hasta que haga un clic. Y le vamos a conectar positivo con positivo y negativo con negativo. Ahí está. Le doy a generar. Tenemos 1000 hercios. Vamos a ponerle la onda en el tipo cuadrado. Entonces le damos a OK al osciloscopio. Estamos en automático. Es importante, si no estáis en automático, tenéis que darle aquí a auto. Entonces tenemos esta onda tipo square, tipo cuadrada, y aquí nosotros podemos hacer, como hemos visto antes, que esa onda sea, por ejemplo, más pequeña, más grande, mejor dicho, en este caso, más pequeña. Así vamos a ver la onda que aquí estemos visualizando. Vamos a cambiar la onda. Mirad, en cuanto cambie aquí, la vais a ver cambiar aquí. Fijaos. Estamos generando la expresión aquí, estamos generando la función y la estamos leyendo aquí, la estamos recibiendo aquí. Y bueno, podemos seguir cambiando ondas, triangular hacia un lado, triangular hacia otro, y la de montaña, yo le llamo la de montaña, y ahora la cuadrada. Y daos cuenta que es actitud, amigos. Ahí tenemos 1000 hercios y aquí vemos 1 kilohercio. A veces fluctúa 1020, 1010, ahora ha hecho 1020. Tenemos un duty del 50%. Vamos a cambiar, por ejemplo, ahora, vamos a colocarnos en frecuencia y lo vamos a cambiar 5000. Ahí vemos más fluctuaciones. Vamos a bajarle la frecuencia a 500, 400, perdón, y daos cuenta que ahí sí es exacto. Bueno, amigos, pues apagamos aquí. Creo que hemos visto dos aparatos que merecen la pena. Este no se va a quedar atrás. Este es una auténtica pasada para lectura de componentes MOS, comprobación de transistores y de muchas otras cosas. Vamos a empezar muy pronto con microbit. Vamos a empezar a ver cositas interesantísimas con esta pequeña tarjeta. Amigos, fijaos qué tarjetita diminuta. Bueno, pues con esto vamos a ir viendo cosas impresionantes. Vamos a empezar a programar, vamos a hacer cosas chulísimas. Yo desde luego estoy muy ilusionado porque empezamos con tecnología pura y dura en el canal. Vamos a introducir una CNC de fresa que va a ser la bomba. Así que no os perdáis un solo vídeo. Amigos, amigas, muchas gracias. Si os ha gustado, haced like. Os mando a todos, a todas, un fuerte abrazo desde España y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. ¡Hasta luego!